Entonces recuerden que esto estamos viéndolo en la página 116 del libro de matemáticas. Bien. Entonces en la página 116 dice, taller de habilidades, argumentar y comunicar. Vamos a discutir algunas estrategias diferentes que podemos usar para resolver ejercicios que se pueden modelar con la función cuadrática. Dice entonces, yo les leo. La posición de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba está dada por la expresión algebraica y es igual a y0 más velocidad 0 por t menos un medio gt al cuadrado. Donde aquí tenemos varios parámetros que están definidos. Velocidad 0 es la rapidez inicial con la que se lanza el objeto. T, el tiempo transcurrido. G, la aceleración de gravedad, que se puede aproximar por 10 metros por segundo al cuadrado. E Y0, la altura inicial del objeto. Bien, entonces estos son esta es la presentación del problema. Aquí no tenemos que imaginarnos cuál es la función que va a modelar esta situación, sino que nos la están dando. ¿Okay? Vamos a ir al documento de Overleaf para copiar este enunciado y la resolución también. ¿Ok? Pero mientras que eso... Ahí está listo. Entonces aquí vamos a ir al final. Una página. Hoy vamos a entonces poner 1 de septiembre. 1 de septiembre y estos ejercicios de función cuadrática. Entonces esto está en la página 116, ¿cierto? Sí. Página 116 del libro. Y vamos a copiar el enunciado. La posición del objeto lanzado verticalmente está dada por esta expresión algebraica que está acá. Y0. Ahora tengo que embellecerla un poco nada más. Si V0 es eso. Bien, ya. Creo que ahí está bien. Totalmente embellecido. Aquí creo que podría no saltarme una página, una línea, y sí, ya. Entonces, en el libro nos dan la estrategia para resolver el problema, así que vamos a ir siguiendo los pasos que tenemos ahí. Bien. Y estos pasos en general les van a ser útiles para resolver cualquier ejercicio de función cuadrática, y no solamente eso, sino que también son útiles y son los pasos que seguimos cuando queremos resolver cualquier ejercicio de física o de matemática en general. Bien, así que presten atención. Paso 1 dice reconocer los datos del problema y reemplazarlos en la expresión algebraica, que aquí nos la dan. Entonces pueden identificarla porque aquí les dicen, esta es la expresión algebraica. Bien. Y si se fijan, podríamos hacer esto un poco más explícito porque esto es y es igual a una expresión donde hay varias constantes, y0, v0 y g, y hay una variable que es t. Entonces esto lo podríamos escribir como y en función del tiempo. Además, eso lo relacionamos con nuestro conocimiento porque sabemos que un cuerpo que lanzamos verticalmente, o sea, hacia arriba o hacia abajo, va a tener una altura que va cambiando con el tiempo. Entonces, eso para dejar explícito que esto está en función de t. Entonces, según los datos del lanzamiento de la pelota, aquí nos dicen, vamos a poner los pasos.
Itemize. Paso 1, identificar los datos. Entonces, según el enunciado, tenemos que ir viendo. Nos dicen, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 15 metros de altura. Entonces, esa va a ser la altura inicial del objeto. Bien, según el enunciado, entonces, el objeto se lanza desde una altura de 15 metros. Por lo tanto, entonces, esta cantidad inicial es 15. Bien, ¿qué otro dato nos están dando? Nos dicen con una rapidez inicial de 10 metros por segundo, y eso es justamente lo que nos dicen aquí, la rapidez inicial. Ustedes pueden usar es el hecho de que va a haber palabras o frases que se van a repetir para ver cuáles son los datos que le están dando y cómo relacionarlas con las cantidades que están en la ecuación. Entonces aquí ustedes les dicen, rapidez inicial de 10 metros por segundo, entonces rapidez inicial es v0 y eso entonces lo van a reemplazar en donde dice aquí v0. Lo mismo entonces con la altura. Entonces el objeto se lanza a una altura de 15 metros, por lo tanto y es igual a 1, su rapidez inicial es 10 metros por segundo, por lo tanto este v0 también es igual a 10. Y además g es siempre el mismo, así que g va a ser 10. Entonces ahora vamos a reemplazar. Bien, si es que ustedes tienen alguna idea de cómo quedaría la ecuación cuadrática, déjenla en el chat. Yo lo voy a escribir aquí, pero lo voy a ocultar. Bien, voy a esperar un minutito a ver si es que alguien manda la expresión algebraica que corresponde. Bien, si es que lo estaban haciendo por su cuenta, verifiquen que la ecuación, la expresión algebraica de la función a la que ustedes llegaron, haya sido esa. Donde reemplazamos entonces el y0 por 15, el v0 por 10, como teníamos acá, y el g por 10 también, y lo que hicimos fue al tiro dividir el 1/2, que podríamos de todas maneras ponerlo explícito. 1/2. Bien, ahí lo dejamos explícito el 1/2 por g y después lo simplificamos. Así que muy bien. Sí, ahí recuerden que va 1/2 por g en esa parte de acá. Bien, y esto es también lo que tenemos acá. Entonces nos preguntan, el paso 2 es relacionar la pregunta del problema con los parámetros de la ecuación.
Vamos a poner ahora entonces ítem. Paso 2. Que lo vamos a reescribir ligeramente acá. Aquí dice relacionar la pregunta con la ecuación. Entonces nos piden, la pregunta es, y aquí la vamos a copiar completita, ¿cuánto tiempo le demorará la pelota en llegar al suelo? Entonces, nos dan una ecuación que habla de la altura, la posición vertical, que es la altura. Dado que nuestra función representa la altura sobre el piso, en esta parte ustedes deben interpretar que a esto se refiere el enunciado cuando dice posición vertical. Bien, eso es un poco de, ¿cómo llamarlo? Jerga física. Si es que quieren que la posición vertical se va a referir siempre a la altura. ¿Sí? Dado que nuestra función entonces representa la altura sobre el piso, al llegar al piso, al llegar al suelo, para usar el mismo lenguaje que tiene acá, al llegar al suelo. Su altura es y igual a 0. Bien, porque cuando está en el piso no tiene posición, sobre el piso no tiene ninguna altura, así que entonces al llegar al suelo, su altura sobre el mismo es igual a 0. No está desplazado desde ese nivel, no está más arriba del suelo, sino que está justamente en el suelo, así que su altura es 0. Por lo tanto, para resolver cuánto tiempo toma, y como nos están preguntando cuánto tiempo toma, la incógnita va a ser la variable t. Debemos resolver una ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática que vamos a resolver tiene que ser y de t es igual a 0, porque queremos justamente que su altura sea igual a 0, y que es esta de acá, y por lo tanto si reemplazamos la forma algebraica que teníamos arriba, va a ser 15 más 10t menos 5t al cuadrado es igual a 0. Y esa es entonces la ecuación que tenemos que resolver para este problema. Entonces el paso 3, resolver la ecuación cuadrática. Use la estrategia que prefiera. Y esas pueden ser factorización, completación de cuadrados o la fórmula. Bien, y aquí les voy a dar un tiempo para que resuelvan justamente esta ecuación cuadrática, la que está acá. ¿Cómo se hacía esto? Así. Bien, entonces resuelvo la ecuación cuadrática que está ahí en el recuadro. Yo por mientras la voy a resolver también. Y a medida que lo vayan haciendo, mándenme sus respuestas por el chat. Y las vamos resolviendo. Por mientras respondo aquí una pregunta: ¿por qué la gravedad no es negativa en este caso? Porque el menos que está incluido en la fórmula. Bien, ya está el menos explícitamente acá. Así que por lo mismo se dice que la gravedad es 10 solamente. El menos le indica que hacia allá está la gravedad y por lo tanto hacia allá va a estar la fuerza que le va a tirar el objeto y por lo tanto hacia allá siempre es donde va a aumentar la rapidez del objeto.
Muy buena pregunta. Acá lo vamos a resolver por factorización. Si ustedes querían resolverlo de alguna otra manera, ningún problema. Lo primero que hice fue simplificar un poco la ecuación. Recuerden que esto ustedes lo pueden hacer en cualquier momento. Si se dan cuenta, el 15, el 10 y el 5, todos son múltiplos de 5, así que podemos dividir a ambos lados por 5. En mi caso lo que hice fue dividir por menos 5 le puse el signo menos para que el término cuadrático quedara positivo, pero eso no va a hacer ninguna diferencia al final. Bien, si les cambio el signo en todos, ustedes pueden darse cuenta que la ecuación va a ser, las soluciones van a ser las mismas. Entonces, 15 dividido en menos 5 es menos 3, 10 dividido en menos 5 es menos 2, y menos 5 dividido en menos 5 es 1. Así que esta ecuación y esta ecuación de acá son completamente equivalentes. Por lo tanto, aquí al factorizar tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 3 y su diferencia sea 2, y esos números son 3 y 1. Y el número mayor, dado que este está negativo, el número mayor es el que va a llevar el signo del medio, en este caso ese signo número es 3, así que la multiplicación tiene que ser t menos 3 por t más 1 es igual a 0. Y como ya vimos, cuando estos dos factores se están multiplicando, lo que va a significar es que cada uno de estos nos va a dar una solución distinta. El del primer paréntesis va a salir que la solución es 3, y el segundo paréntesis va a salir que la solución es menos 1. Bien, confirmo entonces que hayan llegado a lo mismo o que hayan estado cerca. Okay, si en este caso podrían usar, como les decía, la fórmula. Si es que la usaban con los números que estaban originalmente ahí, les iban a salir algunos números más o menos grandes, pero el resultado al que iban a llegar tenía que ser el mismo. Por lo tanto, ¿quiere una pelota? Sí, una pelota. Pelota llega al piso en los tiempos T1 igual 3 segundos y T2 igual menos 1 segundo. Entonces ahora mi pregunta para ustedes es si es que el programa está terminado acá o creen que hay algo más que podamos hacer. La dificultad que viene ahora es la interpretación de las soluciones, o sea, si es que tiene sentido hablar de tiempos negativos. Y eso es justamente el cuarto paso que tenemos acá. Argumentar y comunicar correctamente la respuesta al problema. Entonces, paso 4. Analizar las soluciones, perdón. Entonces, en física, varias veces va a tener sentido, algunas veces puede tener sentido, perdón, no varias veces, hablar de tiempos negativos. En este caso, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, sino que nos vamos a remitir a leer lo que está en la parte de acá. Entonces, ¿qué significa tiempos negativos? Significa que algo ocurre en el pasado. A diferencia de tiempo positivo, que quiere decir algo que va a ocurrir. Bien, entonces el tiempo 3, el tiempo igual a 3 segundos, quiere decir que en 3 segundos, perdón, en 3 segundos más va a pasar algo, y en este caso ese algo es que la pelota llega al suelo. Mientras que en tiempo igual a menos 1 segundo, quiere decir que hace un segundo la pelota está en el suelo. Bien, entonces acá dice, como la pelota no puede llegar al suelo un segundo antes de ser lanzada desde la azotea del edificio, la solución algebraica t igual a menos 1 no es pertinente al contexto del problema, por lo que se descarta. Por lo tanto, la pelota demora 3 segundos en llegar al suelo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Debemos siempre ponernos en el contexto de la solución para considerar la validez
de nuestras soluciones. El contexto de la situación, perdón, no solución. Esto quiere decir, entre otras cosas, verificar si tiene sentido hablar de soluciones negativas si la variable de la función está representando tiempo, dinero, cantidad de personas, etc. Entonces aquí entran sus habilidades de análisis que van un poco más allá del análisis numérico, y esto es lo que a mí me gusta hablar de, que es análisis verdaderamente matemático. Bien, matemática no es solamente saber resolver ecuaciones, sino que darle un sentido a las soluciones que ustedes le encuentran a eso. Ahí va parte justamente del pensamiento lógico matemático, que va más allá de los números y es pensar de cierta manera, ¿ok? Que es una manera de ver el mundo y no es la manera de ver el mundo. En este caso, tenemos una solución negativa que simboliza tiempo antes de que ocurra un evento. En este caso, simboliza tiempo antes de lanzar la pelota, por lo que no tiene sentido dentro del contexto del problema. Por lo tanto, la solución t2 igual menos un segundo se descarta y nos quedamos con la única solución, que era t1 igual a 3 segundos. Y decimos que la pelota llega en 3 segundos al suelo. Entonces en estos días, tenemos hartos días planificados para resolver problemas con ecuación cuadrática, y no solamente que tengan que ver con encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática, sino que muchas veces también van a implicar encontrar el vértice de la ecuación, porque queremos encontrar el mínimo o máximo de un de alguna cantidad que se pueda modelar por la ecuación cuadrática. Lo que vamos a hacer entonces es analizar si es que lo que encontramos tiene sentido dentro del contexto del problema. Bien. Excelente, jóvenes. Recuerden que esto fue el desarrollo de la página 116 del libro que ustedes pueden encontrar acá, un libro que ustedes, yo sé que varias personas de ustedes lo tienen. Cuéntenme si tienen dudas con respecto a eso, antes de pasar a hacer un ejercicio un poquito más adelante. Bien, lo que vamos a comenzar a hacer ahora y vamos a desarrollar más en la clase del día jueves y el día viernes son los problemas que aparecen en la página 117. Si ustedes se fijan aquí hay profundización en el cuadernillo de ejercicios de la página 73. Bien, este problema dice cuáles son dos números naturales consecutivos tales que la suma de sus cuadrados es 145. Bien, ustedes pueden hacer esto al ojo si es que quieren, pero les voy a mostrar cómo
resolver esto de manera un poco más rigurosa, en caso en que pueda ser un poco más complicado. En este caso, ¿qué números son? Ya sé qué números son. Y otro como este, que están relacionados con un poco más de geometría. Un rectángulo está formado de modo tal que su lado largo mide 2 centímetros más que su ancho y su diagonal mide 3 raíz de 2 centímetros. ¿Cuáles son las medidas del rectángulo? Entonces esto está en la página 117, perdón, si es que ustedes quieren echarle un ojo, e intentar hacerlo previamente a la clase del día jueves. Además, ustedes tienen otros recursos, como por ejemplo uno que creo que yo les compartí en algún momento, si no les compartí se los dije alguna vez, que es en los ensayos del DEMRE, que en particular yo aquí tengo la resolución del ensayo que salió este año, que es el facsímil de la prueba de transición de ingreso a la universidad. Entonces aquí yo lo copié entero, lo resolví, uno de mis proyectos de confinamiento, y vamos a ir a les voy a compartir el link de esto. Vamos a ir a la parte de ecuación cuadrática, en que aparte pueden ver harta materia que se puede resolver con otras cosas, como por ejemplo logaritmos, que están acá, raíces, logaritmos nuevamente. Bien, aquí hay por ejemplo una ecuación cuadrática, que no es en realidad de ecuación cuadrática, sino que más bien es de álgebra de primero medio, perdón. Son inecuaciones, sistema de ecuaciones. Esto es materia que ustedes vieron el año pasado. Y sí, sistema, existencia, sistema, ecuación cuadrática. Bien, aquí hay, por ejemplo, un ejercicio que se puede resolver con ecuación cuadrática. Entonces yo les voy a mandar ahora el link de esto también. Si es que ustedes quieren echarle un ojo, ejercitar, ver cómo van. Resolución, ensayo, prueba de transición, del DEMRE. La pregunta número 24 tiene que ver con ecuación cuadrática. La pregunta número 25 tiene que ver con ecuación cuadrática. La número 26. Un poquito más abajo. La número 30. La 31. La 32. La 33 también tiene que ver con ecuación cuadrática. La 34 ya no. 34 es materia de cuarto medio. Bien, en caso entonces de que ustedes quieran echarle un ojo, la mayoría de las preguntas entre la 24 y la 32 tienen que ver con la materia de ecuación cuadrática y que eventualmente las vamos a resolver aquí en clase. Bien, les voy a explicar cuál fue el procedimiento un poco más en detalle que seguí para resolver estas preguntas acá. Pero ustedes, por supuesto, que si quieren echarle un ojo antes, excelente. Bien, intenten entenderlo también por su propia cuenta. Yo sé que ustedes son inteligentes y que tienen la curiosidad suficiente como para querer verla, ver la respuesta e intentar entenderla por su cuenta, antes de que yo se las explique. Bien, esos jóvenes, que estén muy bien, disfruten su día. Espero que esto les haya dado un buen empujón de energía para que desarrollen el resto de su día de manera excelente. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos el día jueves. Cualquier duda que tengan, me escriben si quieren hablar de matemáticas, ciencias naturales, la vida en general. Que estén muy bien.